enorme de estar aquí en el 6º Congreso por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y también en esta maravillosa ciudad de Puebla. Realmente nos tenemos mucho que agradecer también, no tanto a la organización de Redim, pero también a Marta Erika y su marido, el gobernador, que tan graciosamente nos están acogiendo en esta ciudad. El próximo, por favor. En la actualidad, hay más personas viviendo fuera de su país de nacimiento que en ningún otro momento de la historia. Aproximadamente hay 214 millones, señoras y señores, 214 millones de migrantes viviendo en un país distinto al que nacieron. La migración impacta a todos los países, a los ricos, a los pobres y a los países en desarrollo. Globalmente hay 33 millones migrantes alrededor del mundo menores de 20 años. Esta cifra representa casi el 16% del total de la población migrante, el 16%, 33 millones de niños. Esta cifra es extremadamente significativa si consideramos que dentro de este grupo de jóvenes migrantes la mayoría tiene menos de 18 años. Los niños, niñas y adolescentes migrantes en África conforman el grupo más grande de esta población, con un 28% del total, seguidos por Asia con 21%, Oceanía 11%, Europa 11% y el continente americano con 10%. Pese a la importancia de estas cifras, la migración infantil y adolescente es una de las formas menos visibles de la movilidad humana. Señoras y señores, todos los días millones de niños, niñas y adolescentes están siendo afectados por la migración, directa o indirectamente. La migración es sinónimo de cambio familiar. Cuando un niño o una niña vive una experiencia migratoria, ya sea por razones económicas, por desastres naturales, por violencia de género, social o familiar, o por conflicto armado, invariablemente experimenta cambios en diferentes ámbitos de su vida, siendo el ámbito familiar uno de los primeros que se trastoca. La migración siempre tiene un efecto en la familia. Esta mañana reflexionemos sobre la migración infantil y el derecho a la vida en familia. Este tema se puede abordar de un montón de perspectivas. Yo tampoco sé la que iba a llevar Rosa María, pero sin embargo decidí comenzar con la conferencia con una dimensión que generalmente es la última que siempre se piensa y que nunca se ha discutido o analizado con la debida profundidad, la dimensión humana. Es decir, el devastador impacto psicosocial y emocional que produce la separación familiar en un niño, niña y adolescente migrante. Para ilustrar este enfoque, nada mejor que escuchar de viva voz a los protagonistas de la dolorosa realidad que implica la violación del derecho de la vida en familia por razones migratorias. ¿Y eso dónde es? En México. Te la estoy llamando de celular prestado. ¿Y el equipo? Aquí anda. ¿Pero estás trabajando? No, ¿Y qué estás haciendo? no, aquí estoy ahorita en Arriaga nada más, esperando el tren. Ten cuidado cuando te montes en ese tren. Que Dios te cuide, ¿oíste? Y voy a orar por vos. Te quiero mucho. Vale, muchas gracias, Dios. Mi mamá no me quiere. Me dejó abandonando de pequeño. 3 años me dejó con él. Porque fue duro conmigo, dejarme botado, abandonado. Me llamo Yurico de Jesús y vengo desde Tapachula, Chiapas. ¿O en qué tren vas a viajar? Yo a Estados Unidos.
¿Cuál es el recorrido? ¿De dónde a dónde? Voy a pasar todavía de Ixtepec a Medias Aguas, de Medias Aguas a Tierra Blanca, de Tierra Blanca a Orizaba, de Orizaba, México, Lechería. De México, ahí están los cambios de vía que te lleva a Irapuato, San Luis Potosí, Monterrey, a Estados Unidos. Yo tengo 15 años de vivir la calle. Yo fui drogadicto. Empecé a decir, si mi vida va a ser así, mejor busco otra que donde pueda yo salirme de esto. Yo no tuve amor de padre, no tuve amor de madre. A mí me gustaría tener una familia, donde me dieran ese amor que nunca me lo dieron. ¿Qué te hace pensar que yendo a los Estados Unidos vas a...? O tal vez allá me adopten, no sé. Pienso llegar a Estados Unidos y volver a renacer yo mismo. Y una vida por delante quiero hacer todavía. Estoy haciendo eso porque tengo casi 3 años de no ver a mi mamá y espero estar unida con ella para mi emisora. Y cuéntame tú, ¿a quién vas a ir a buscar A mi papá. Se fue porque necesitábamos dinero y se fue y los estaba mandando. ¿Y cómo te imaginas que es los Estados Unidos? Y me imagino que estábamos allá jugando con la nieve. ¿Te ha contado tu mamá que hay nieve allá? ¿Que hace frío? Sí. ¿Y cómo te imaginas? ¿Qué más te imaginas? Que estoy allá alegre con mi hermana. Acabamos de ver unos fragmentos del documental Which Way Home, by Rebecca Camisa, con quien UNICEF México hizo una alianza y colaboró en su difusión con la finalidad de dar a conocer la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes en el mundo. Este documental refleja una pequeñísima parte de la realidad de los niños, niñas y adolescentes afectados por la migración y cómo se ve vulnerado su derecho a la vida en familia. Los niños, niñas y adolescentes que permanecen en su hogar de origen, no los acompañados o separados, los que migran con sus familias, los nacidos en el lugar de destino y los retornados, entre otros, pueden ver afectado de alguna y otra forma su derecho a la vida familiar. Para ilustrar cada uno de estos escenarios, de los niños, niñas migrantes no acompañados, bien trastornados sus derechos a una vida familiar, yo presentaré unos dibujos realizados por niños en situación de migración que nos permite conocer sus emociones, sus preocupaciones y anhelos. Estos dibujos forman parte de una exposición sobre el tema del DIF y UNICEF México. Niñas, niñas, adolescentes que permanecen en su país de origen. La migración de los padres o adultos significativos de un niño o niña produce importantes consecuencias emocionales, cuando estos últimos son los que se quedan en el lugar de origen. La ausencia de sus padres genera sentimientos de abandono, desprotección, vulnerabilidad y pérdida de autoestima. De igual manera implica la pérdida de referentes principales en la vida de un niño, lo cual puede tener un fuerte impacto en el desarrollo psicológico y social de ello. Además, al no gozar del núcleo central de protección que le da la familia, los hijos y las hijas de padres migrantes corren el riesgo de no recibir el cuidado de salud, de alimentación, de protección, de afecto, contra abuso y explotaciones de muchas formas. En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección a los niños y por esa razón el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de aquellos
sino también a favorecer de manera más amplia posible el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar donde se encuentra ese niño. Niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. Ir al encuentro de los familiares, como hemos visto en el video, especialmente si se trata del padre o de la madre, es una de las causas más poderosas de la migración infantil adolescente. Como es sabido, hay muchas otras causas de migración, como los desastres naturales, la violencia familiar, violencia de género, la situación económica, la búsqueda de mejores oportunidades, pero sin embargo, ir en busca de la familia es una de las motivaciones más importantes para los niños y adolescentes en todo el mundo para migrar. En el camino, estos niños que migran solos, además de estar expuestos a todo tipo de violación de derechos, están viviendo vulnerados sus derechos a la familia. En el tránsito, estos niños enfrentan miedo, confusión, sentimiento de desprotección, culpa por haber dejado a alguien importante en el lugar del origen, pero al mismo tiempo también un gran anhelo de volver a ver sus familias y en general de mejorar sus vidas. Cuando no logran sus objetivos y son detenidos en el lugar de destino en tránsito, estos niños sufren un gran impacto psicoemocional. La frustración, la desesperanza, tiene graves consecuencias para su desarrollo, porque se construye una realidad en la que hagan lo que hagan, nada es suficiente para lograr su anhelo o para sentirse mejor y estar desprotegido o protegido. La privación de libertad de los niños migrantes como medida cautelar de la migración irregular también acarrea consecuencias muy negativas en su desarrollo. A esto se suma la angustia ante la imposibilidad de comunicarse con sus familiares en el tránsito y en la detención. Por otra parte, frente a las frecuentes experiencias de fracaso en el cruce, el niño o niña puede adquirir un aprendizaje negativo, aceptando esta condición como algo que es parte de su naturaleza. En este caso se producen cambios importantes en las personalidades de los niños que los inhibitan para defenderse y para escapar. Reaccionar emocionalmente con confusión, vergüenza, impotencia, pérdida de seguridad en sí mismos y un profundo miedo paralizante. Esto por veces los lleva a los malos caminos también. Niños y niñas adolescentes que migran con sus familias. Estos niños también que se movilizan a través de sus fronteras internacionales junto con sus familiares, también pueden ser separados en el tránsito, ya sea por situaciones de peligro que se presentan en el camino o cuando existen políticas migratorias que no tienen en cuenta el principio de no separación familiar en los procesos migratorios, detención en centros migratorios, traslado, retorno, etc. Esta situación genera una gran ansiedad en los niños, niñas y adolescentes, pero también en toda la familia, porque están separados. Niños, niñas y adolescentes nacidos en el país de destino. Por otra parte, los niños y niñas nacidos y registrados en el lugar de destino, hijos de padres en situación migratoria irregular, están expuestos a la separación familiar por la deportación de sus padres y otras afectaciones derivadas de políticas y leyes migratorias. Estos niños y niñas, en principio, no son migrantes, pero sus padres sí lo son. Y también pueden sufrir las consecuencias de políticas y leyes migratorias que no toman en cuenta el derecho a la familia. El impacto emocional de una separación intempestiva por deportación de sus padres puede ser devastador y estos niños y niñas jamás se recuperan por veces y les dejan huellas muy profundas. Por veces los papás son deportados, los niños se quedan en el país y después por veces se ponen también a adopción. Entonces hay consecuencias muy dramáticas, muy drásticas de esta situación. Niños, niñas y adolescentes retornados. Los niños y niñas que regresan a su país de origen de forma voluntaria o como consecuencia de una deportación
o repatriación, también enfrentan enormes obstáculos para reencontrar a su familia, si es que encuentra a su familia en su país, para reintegrarse a la comunidad y para restablecer relaciones familiares y con amigos y comunitarias basadas en el respeto y la no discriminación. Estos niños son sujetos a mucha discriminación. En todos estos escenarios, que son solo algunos de los que podemos hablar, hay muchos iguales con muchos preocupantes que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en contacto con la migración. Todos los días estos niños se enfrentan con estas situaciones. Existen diversos estándares jurídicos internacionales que señalan los compromisos y las obligaciones de los estados para lograr que estos niños, que estas niñas vean garantizados todos sus derechos, sin importar el lugar en donde se encuentran, su edad, su sexo, su situación migratoria o su nacionalidad. Yo creo que le hemos dado primero el aspecto y el impacto que tiene emocional en un niño o una niña o adolescente, y ahora le vamos a dar las herramientas que existen, que en realidad son muchas, para que nosotros, todos como estamos trabajando también en este sentido, como por decir, los niños no acompañados migrantes y los que están acompañados también, y que le podremos también decir, estas son las herramientas que existen, eso es lo que se puede utilizar, porque por veces no todos sabemos todas las herramientas y todos los instrumentos legales que existen, que se pueden utilizar. A continuación, Carla Gallo, mi colega de UNICEF, nos hablará sobre estos estándares internacionales. Muchísimas gracias. Para responder efectivamente a estas situaciones que acaba de describir Isabel, que son dramáticas y que siempre afectan a la familia, todos los actores intervinientes del proceso migratorio deberían adoptar un enfoque integral de derechos humanos con perspectiva de infancia. Esto es clave, si no, no va a funcionar ninguna respuesta, ninguna medida y ninguna política. Más allá de su condición de migrantes o su situación migratoria, los niños y niñas son sujetos de derechos. Y esto es el primer dato que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ¿cuáles son los estándares internacionales en la materia? Los estándares internacionales son todos los tratados del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano son aplicables en estos casos, todos los tratados de derechos humanos. No me voy a detener aquí, pero hay muchos tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios de sus familias y una vasta cantidad de tratados internacionales de los que podemos echar mano para el diseño de políticas públicas y de respuestas concretas a estas situaciones que se acaban de describir. También son aplicables, por supuesto, los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos aquí en esta región latinoamericana, en esta región americana. La siguiente, por favor. Pero no solo contamos con tratados internacionales, sino que también existe una gran variedad de observaciones generales de comités de Naciones Unidas. Y eso también es importante recordarlo y tenerlo en cuenta porque nos ayuda muchísimo a trabajar y a diseñar e implementar respuestas adecuadas en cada uno de los casos. Hay observaciones generales del Comité de la CEDAW, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Protección de Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, pero también contamos con observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que justamente está sesionando en este momento, bueno, el día de hoy, y que fijan estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes muy relevantes. Una de las observaciones generales que justamente se enfoca en la migración de niños y niñas es la número 6 y es muy clara
es muy detallada y nos ayuda a entender cuáles son los caminos para la garantía de los derechos de estos niños y estas niñas. La observación número 6 se llama trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. También se puede y se debe leer e interpretar esta observación general y en general la Convención sobre los Derechos del Niño a partir de la observación, por ejemplo, número 12, que habla sobre el niño, el derecho del niño a ser escuchado, porque no puede haber respuestas ni mecanismos como la determinación del interés superior del niño si no se escucha la voz de los protagonistas de estas situaciones, es decir, de los niños y las niñas. Este es un componente vital para tomar cualquier decisión y no debe ser olvidado. Otra observación general que es crucial para el diseño de cualquier respuesta a estas situaciones es la número 14. Esta observación general es muy reciente, justamente acaba de salir el año pasado y es sobre el derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración primordial. ¿Por qué? Porque todas las respuestas y las autoridades migratorias y de protección deben contar con mecanismos para la determinación del interés superior. Y esta observación general aclara cuáles son de qué se trata este principio, de qué se trata el interés superior que tantas veces y incluso en nuestras leyes está incluido, pero que muchas veces no sabemos qué es, cómo se interpreta, cómo se aplica. Y en esta observación general, por fin, tenemos ya información sobre el interés superior como derecho, como principio y sobre todo como procedimiento. Y este es lo novedoso y lo interesante de esta observación general. ¿Cuál es el procedimiento o cómo debe ser el procedimiento para la determinación del interés superior del niño? En cualquier situación, pero aplica perfectamente bien en la situación por las que pasan los niños, niñas y adolescentes migrantes en cualquier momento, incluso cuando están separados de su familia. Entonces, de ahí la relevancia de esta observación general que tiene que ser interpretada, leída y aplicada de manera interconectada con las observaciones generales que mencioné y otras que también existen. Pero me gustaría enfatizar la importancia también que reviste en el caso de la región americana, la labor consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante ya que esta Corte ha contribuido sustancialmente en la aplicación, en la realidad, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Existen una gran variedad de opiniones consultivas de la Corte Interamericana que se enfocan en la migración y en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Aquí coloqué las principales, la opinión consultiva 16, que si ustedes la estudian encontrarán una cantidad de información valiosísima para crear políticas públicas y organizar respuestas adecuadas, que es sobre el derecho a la información sobre la asistencia consular que tienen en general las personas migrantes, pero específicamente pues, también los niños y las niñas. También hay una opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño. Y esto es importante porque hay otra opinión consultiva que justamente habla sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Entonces la lectura de estos dos nos da pues, una luz bastante clara sobre el camino a seguir. Y acaba de salir muy recientemente este año, en 2014, una opinión consultiva que es clave y que hacía mucha falta en la región americana, que es la opinión consultiva sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en necesidades de protección internacional. Y esta opinión consultiva número 21, pues llegó en un momento crucial para la región, ya que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los contextos migratorios con frecuencia no son cumplidos cabalmente por un gran número de estados por diversas razones, pero una de ellas, y así lo consideró la Corte, es por la falta de claridad
de las obligaciones de los estados que están establecidas en los instrumentos internacionales, en los tratados. Entonces la Corte emitió esta opinión consultiva considerando que sería de muchísima utilidad para los estados dentro de esta realidad regional en la cual aspectos de las obligaciones estatales en cuanto a la niñez migrante no habían sido sistematizadas adecuadamente. A partir de la interpretación de diversos tratados internacionales, incluida la Convención Americana, la Corte determinó o sistematizó las obligaciones de los estados en esta materia. Entonces, podríamos utilizarlo, esta opinión consultiva, como un camino a seguir para la construcción de respuestas adecuadas en el marco de los derechos humanos. La Corte Interamericana determinó que los estados deben considerar estas obligaciones estatales que describen la opinión consultiva en el diseño, en la adopción, en la interpretación y en la aplicación de sus políticas públicas. Entonces es un buen faro orientador y una buena guía para lograrlo. A la luz del análisis e interpretación de los tratados internacionales, de las opiniones consultivas y de las observaciones generales de derechos humanos que ya hemos mencionado, se pueden enumerar una gran cantidad de estándares internacionales que se deben seguir. Algunos de ellos son los siguientes: el principio de protección de la niñez y la adolescencia por sobre las políticas migratorias. Y este es muy importante. ¿Por qué? Porque se señala y se aclara, por fin, que las leyes, las políticas y el enfoque de protección integral de derechos de niños y niñas está por sobre cualquier legislación, programa, política migratoria. Es decir, que un niño o una niña primero es sujeto de derechos y deben ser respetados, y luego es migrante y otras condiciones que le son inherentes o por las que está pasando. Entonces este es uno de los estándares y sí representa un cambio paradigmático en el enfoque que estamos estudiando. Así hay otros principios: el de no detención, el de determinación del interés superior, el de modalidades de cuidados alternativos, entre otros, y por supuesto el estándar por el cual ahora estamos convocados en esta mesa, que es el derecho a la vida familiar y a la reunificación. Por supuesto, la siguiente, por favor. Hay muchos artículos de las convenciones internacionales, específicamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, que abordan esta situación. La siguiente. Y también se reconoce el principio de unidad familiar como el principal entorno de protección, como ya lo dijo Isabel, de niños y niñas, y que son indispensables para garantizar la base de un desarrollo emocional, físico, cognitivo y social pleno. La siguiente, por favor. Bueno, el principio de unidad familiar en la migración se puede descomponer se puede analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Uno de ellos es el derecho a la vida familiar. Otro es el derecho a la no separación de la familia en los procedimientos migratorios. En el momento de la detención, en el momento de la estancia en un albergue o en un centro migratorio, no se debe separar a la familia, y esto es muy importante, ni siquiera a los hermanos, porque muchas veces se piensa en la familia del niño o niña con sus padres, pero también es importante señalar que los hermanos no pueden ser, de ninguna forma se puede separar a la familia en cualquier proceso migratorio. Otro componente es el derecho a la reagrupación familiar, y aquí hay muchísimo que decir, y ya lo señaló Isabel cuando habló sobre el retorno y sobre las formas de reagrupamiento familiar. El derecho a contacto familiar en caso de separación. Los niños, las niñas y los adolescentes siempre deben tener, aunque estén alejados de la familia, el contacto con su familia. Siempre deben tener el acceso a poder hablar y poder saber
cómo se encuentra su familia. Y esto es importante garantizarlo en cualquier momento del circuito migratorio. Y el derecho también a la información sobre el paradero de los familiares en caso de separación. Muchas veces, como sabemos, a los niños y a las niñas son los últimos que se enteran de lo que ha pasado con sus familiares en caso de desaparición o en caso de algún accidente. No se percibe la importancia de que estos niños sepan qué ha pasado con su familia, y no solamente al revés, no solo que se le dé a la familia información sobre lo que está pasando con el niño cuando está separado, el niño, niña, adolescente, de su familia. Entonces, este derecho a la información sobre el paradero de los familiares también es clave y es abordado en los estándares internacionales. La siguiente, por favor. Las decisiones que adoptan los países, y esto es muy importante, con relación, por ejemplo, al regreso, a la permanencia, a la salida, puede tener, y casi siempre tiene, un impacto determinante en la unidad o en la separación de la familia. Las decisiones migratorias tienen ese impacto, y muchas veces no se analiza qué impacto puede tener esa decisión en la garantía del derecho a la vida en familia. Entonces es importante que en cualquier decisión que se tome se actúe bajo el criterio del principio del interés superior y también se tenga en cuenta este principio de unidad familiar. Así, la resolución de una solicitud, por ejemplo, de entrada al país o de adquisición o renovación de un permiso de residencia, o si la decisión sobre una eventual expulsión de los padres o adultos encargados del cuidado puede afectar ya sea positivamente o negativamente en el derecho a la vida familiar. Y aquí, bueno, vemos que los estados entonces tienen obligaciones tanto positivas como negativas en cuanto a la garantía en general de los derechos de los niños y niñas migrantes, en particular del derecho a la vida en familia. Entonces puede, por ejemplo, adoptar medidas para garantizar y promover el derecho a la vida familiar o al contacto familiar. Lo puede hacer y las puede determinar, y es una obligación además. La determinación del interés superior del niño, facilitar el contacto familiar, no separar a las familias en los procesos migratorios, etcétera. Pero también tienen los estados obligaciones que tienen que ver con la abstención de actos y decisiones en contra del derecho a la vida en familia. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas abstenciones? Pues no realizar deportaciones, sino analizar la situación familiar, no separar a las familias en los procesos, la imposición de un retorno sin haber buscado ante la familia, y así podemos hacer un listado enorme de las abstenciones que los estados pueden hacer en las decisiones migratorias. La protección de la vida familiar supone una serie de obligaciones positivas y negativas, como lo acabamos de ver, y es importante tener clara esa obligación. No solo que lo que no es posible hacer o está prohibido para no violentar los derechos de los niños y las niñas, sino lo que sí efectivamente y positivamente se puede hacer y se debe hacer para garantizarlo. En el contexto de la migración, esto implica que los países los estados tengan muy claro qué es lo que tienen que realizar y cuáles son las obligaciones y qué es lo que no se debe de realizar. Y esto está muy claro también en la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana. Porque en algunos estados, por ejemplo, la deportación o la repatriación de personas se realiza exclusivamente sobre la base del estatus migratorio, sin tomar en cuenta las circunstancias familiares. Entonces, para terminar, porque de esto se puede hablar mucho tiempo, pero hay un tiempo limitado, se pueden tomar muchísimas decisiones, y ilustra algunas de las decisiones que se podrían tomar en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, para reunificar a la familia. A veces no es posible reunificar con la familia por una cuestión del interés superior, pero en esos casos pues, se tendría que hacer una determinación del interés superior, etcétera, y ver si es conveniente o no. Pero en general, los niños, niñas y adolescentes no acompañados se puede tomar la decisión del regreso
al país de origen, y en esos casos se tienen que activar las medidas de protección integral. El sistema de protección especial tiene que activarse, no solo tiene que regresar con su familia o a su lugar de origen, sino tiene que haber una respuesta coordinada de todas las instituciones y de las políticas públicas para que se le garanticen sus derechos ya en el lugar de origen, y también pues, la permanencia con su familia. Otra opción es la permanencia en el país de destino, que muchas veces es posible y por no conocer los mecanismos no se logra hacer esta reunificación en el lugar de destino. En el lugar de destino igual, las medidas de protección se tienen que activar, tiene que haber una coordinación y una respuesta del lugar de destino para que toda la integralidad, el cúmulo de derechos se garanticen de forma integral en donde se encuentre. Y también pues, analizar y ver si es posible una reunificación familiar en el país de destino. Con frecuencia la reunificación no puede hacerse ni en el lugar de origen ni en el lugar de destino, y esto no impide o no debería impedir la reunificación familiar. Por eso hay una tercera posibilidad, que es el posible reasentamiento en un tercer país para encontrarse con su familia. Y esto sí ha ocurrido, y esta es una opción y hay que tenerla en cuenta siempre. La siguiente, por favor. No hay que olvidar, por otra parte, que en casos de emergencia, de afluencia masiva o de evacuación temporal, es necesario tomar medidas inmediatas y reaccionar de forma rápida para prevenir la situación familiar, porque en esos casos pues, es muy frecuente, y entonces hay que planear antes cómo se puede prevenir esta separación familiar en caso de una movilidad masiva o de algún grupo de personas por algún desastre natural o por cualquier situación. En resumen, los países, los estados deberían adoptar un enfoque más amplio sobre la vida familiar, que en línea con el derecho internacional de los derechos humanos deben contar como mínimo con políticas y con un marco normativo dirigidos a la reunificación familiar, a la garantía de la vida en familia. Las decisiones migratorias que no tienen un enfoque de derechos humanos y que no protegen el derecho a la vida en familia se convierten en desprotección, en sufrimiento y en afectación emocional muy grave, además de que se desatan otra serie de violaciones de derechos que tienen un efecto dominó en la misma familia y en el niño. Un camino diferente en las políticas públicas, tanto migratorias como de protección integral de derechos de la infancia, sí se puede construir siguiendo la ruta de los vastos y muy claros estándares internacionales de los que hoy hemos hablado. Muchísimas gracias.